el Senado el proyecto de fotomultas, entonces para poner a consideración esa proposición. Y la siguiente constancia, a nombre de nuestra bancada, de nuestro partido Acción Ciudadana, frente a lo que son o es el nuevo acuerdo de paz. Después de que el pasado 2 de octubre la mayoría de los colombianos rechazaran los acuerdos negociados en La Habana, surgió la idea de un nuevo acuerdo que incluyera algunas modificaciones de los promotores del no. Es de resaltar que el día de hoy se conociera el nuevo acuerdo de paz, donde se replantearon nuevos puntos. Quiero destacar que estamos a favor de que haya una verdadera socialización del nuevo acuerdo con todos los colombianos a través de las audiencias públicas o de otros mecanismos que permitan dar a conocer de manera clara y oportuna el contenido de los mismos. Es por esto que mi llamado es para que se les informe a todos nuestros compatriotas de manera detallada los ajustes o los cambios que tendrá este nuevo acuerdo de paz y de esta manera brindar una mayor confianza y seguridad en la ciudadanía dentro de lo pactado, ya que también la falta de claridad y conocimiento es lo que genera esa desinformación. Por lo tanto, si el gobierno y nosotros como Congreso y los colombianos que queremos lograr una paz estable y duradera, se deben informar y se debe formar los cimientos de un proceso claro y transparente de cara a todos nuestros compatriotas y a cada uno de las regiones de nuestro país. Muchas gracias, presidente. Gracias, honorable senador. Tiene la palabra el senador Jimmy Chamorro. Muchas gracias, presidente. Dos puntos muy concretos. La primera es una constancia. Dice, en el día de hoy se dan a conocer los resultados de unos exámenes médicos de rutina realizados al señor presidente, el doctor Juan Manuel Santos, en donde se registró una novedad en su historial clínico. Tal situación supone que a la brevedad posible estos resultados sean verificados mediante estudios complementarios que deberán realizarse con tecnología aún no disponible en el país. En ese orden de ideas hoy quiero expresar, como senador de la República y como colombiano, mis mejores deseos al presidente Juan Manuel Santos en los exámenes médicos que se practicarán en los próximos días, que tendrán lugar en el Centro de Oncología John Hopkins. No sin antes ratificarles nuestro más sincero apoyo y con la confianza que el resultado que arrojen estos será positivo. Y lo segundo, señor presidente, muy concreto, frente al tema de los acuerdos de La Habana y un punto específico que llevó a muchos colombianos a votar negativamente el pasado 2 de octubre y seguramente con un racionamiento que es entendible. Pues en este punto, frente a todo este tema de enfoque de género, hay unos cambios que son sustanciales, que son muy significativos, que quiero enunciar aquí. Primero, este tema de enfoque de género en los acuerdos queda claro que queda circunscrito específicamente al tema de mujer como víctima y como objeto principal de la reparación. Entonces, si bien este tema es abordado específicamente en el favorecimiento de políticas concretamente hacia la mujer. En segundo lugar, en este acuerdo se recoge lo que ya está prescrito en la Constitución, que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. No dice algo adicional, ni tampoco puede decirlo, porque entre otras la Constitución dice claramente cómo está conformada una familia. Ya está prescrita hoy en nuestro artículo 42. Y sumado a eso, el que este acuerdo no forme parte del bloque de constitucionalidad, pues quiere decir que la fuente de interpretación sigue siendo nuestra Constitución, al igual que los tratados internacionales aceptados por Colombia en virtud del artículo 93 de la Constitución, y es por esto que por este acuerdo no se va a redefinir absolutamente nada frente a este tema de familia. Lo enuncia como núcleo fundamental de la sociedad, que ya, reitero, está muy claramente prescrito en nuestra Constitución. El problema no radica ahí, sino en la interpretación equivocada que le ha dado la Corte Constitucional, que nada tiene que ver con este acuerdo. En tercer lugar,
Aquí también menciona a todas las minorías en Colombia, las cuales no pueden ser desconocidas, y toda expresión de discriminación pues será perseguida y será abordada por parte del Estado y con mayor fortaleza, ya que queda igualmente claro aquí en este acuerdo, en este nuevo acuerdo el cual ya conocemos los colombianos. Y también menciona algo que no estaba en el acuerdo pasado, que es novedoso, que reitera algo que expresa nuestra Constitución: el derecho a la libertad de conciencia y específicamente el derecho a la libertad de cultos y su libre expresión. Y me parece que eso es valioso, independiente de cuál sea el credo que tengan los 48, 50 o 50 millones de colombianos, incluyendo aquellos que seguramente nada creen, que eso también es seguramente una creencia, la cual pues hay que respetar. Y finalmente, resalto una frase que contiene el nuevo acuerdo. Es la definición de tolerancia dentro del texto del acuerdo, y lo define como la armonía en medio de la diferencia. Por estos enunciados, y obviamente que hay muchos más, los cuales aquí podríamos profundizar o lo haremos en su momento, es que vemos que desde este punto de vista, aquellas personas que estaban preocupadas, y seguramente con justa razón, por el tema de familia, por el tema del derecho de los padres de educar a sus hijos, por todo este tema de ideología de género, pues quiero decirles que no queda en el acuerdo y no hay excusa y pretexto alguno para no apoyar el acuerdo en este punto específico. Esa será mi constancia, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Chamorro. Tiene la palabra la senadora Daira Galvis. Gracias, señor presidente. El motivo de esta constancia es, primero, agradecerle a los compañeros, tanto citantes como asistentes del debate de control político con respecto a tarifas y el tema central Electricaribe. Los citantes, los compañeros del Centro Democrático y la suscrita como miembro de Cambio Radical al debate contra Electricaribe, hoy estamos atentos y como tarea consideramos muy importante que este Congreso designe una comisión. Primero, que reciba un informe del Ministerio de Minas y Energía y de la Superintendencia de Servicios Públicos, con la asistencia de quien extraoficialmente sabemos o eventualmente fue designado interventor, agente interventor, que es el doctor Javier Lastra. ¿Para qué? Queremos que el agente interventor nos diga cuál es su hoja de vida, la experiencia que tiene en este tipo de casos. El ministro y el superintendente, de qué manera se eligió al doctor Lastra, que entre otras cosas muchos lo conocemos por su labor desarrollada en la Contraloría General pasada, donde era delegado, pero también nosotros como víctimas de Electricaribe, la región Caribe está ansiosa de saber cómo va a ser esa intervención, qué recursos hay para cubrir la generación de esa energía que hoy no tiene para comprar, entre comillas, la empresa Electricaribe. Y por eso le voy a pedir a este Senado, una vez haya quórum decisorio, de que se sirva a aprobar, y voy a poner a consideración de la honorable plenaria, si hay suficiente quórum decisorio, si lo hay, señor presidente, todo parece indicar que sí lo hay, para que esta plenaria designe
representante por cada partido y que ojalá sea miembro, en lo posible, de la costa caribe colombiana, que es la que está recibiendo los rigores de un mal servicio y los que son víctimas de tener posiblemente un racionamiento en el mes de diciembre. Ahora, este Congreso que ha hecho repetidos debates de control político que han sido permanentes, de los cuales hemos sido citantes, la bancada costeña tiene derecho a saber cómo fue el procedimiento, por qué se designó, qué ha dicho Electricaribe, qué tiene el gobierno preparado para la costa caribe y solucionar definitivamente esta problemática. De manera, señor presidente, que le estoy pidiendo muy formalmente, en nombre de la bancada de la costa, en nombre de mi partido Cambio Radical, someter a consideración de esta plenaria la designación de una comisión accidental donde estén representados todas las bancadas de los diferentes partidos que tienen asiento en esta plenaria. Y además, en lo posible, que los compañeros a escoger por la mesa sean de la costa caribe y ojalá de diferentes departamentos de nuestra costa caribe, para personarnos, para vigilar, para hacerle seguimiento a esta intervención, para que no suceda lo que pasó antes con el servicio de energía. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, honorable senadora. En cuanto apruebe el orden del día, haremos la votación de la proposición. Tiene la palabra el senador Rigoberto Barón. Gracias, señor presidente. Saludo especial a los honorables senadores. Constancia: exploración y explotación de hidrocarburos en la provincia de Sogamuxi, departamento de Boyacá. Boyacá es un departamento reconocido a nivel mundial por su biodiversidad y sus tesoros hídricos, pero recientemente se está viendo afectada por los deseos económicos que priman ante la preservación del medio ambiente. La empresa petrolera Mauren y Prom por estos días tramita una propuesta en la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que busca modificar su permiso de operación en territorio boyacense. La comunidad de Sogamuxi se opone a la exploración de hidrocarburos en 15 veredas del municipio de Pesca y 2 del municipio de Tota, en Boyacá, pues habitantes de la provincia afirman que los estudios presentados por la petrolera presentan inconsistencias y van a afectar las principales fuentes hídricas del territorio pescano. Por otro lado, denuncian que Mauren y Prom debió realizar un estudio arqueológico antes de iniciar la actividad y no lo hizo. También reportan la desaparición de nacimientos de agua y disminución de las cauces de ríos y quebradas que existen en la actualidad. El lago de Tota es el más grande de Colombia, tiene una superficie cercana a los 70 kilómetros cuadrados y de darle inicio a la exploración petrolera se afectará de manera irreparable sus aguas. Al perforar la cordillera oriental se perjudica el hidrodinamismo, se crearán pozos por donde saldrá el agua y el crudo, dañando así las corrientes naturales y secando los manantiales de agua dulce y termales. Mientras el mundo entero habla de la preservación del medio ambiente, se promueven campañas y se adelantan estrategias para difundir la contaminación. Nosotros no podemos arriesgar nuestros recursos hídricos por la ambición de sacar petróleo, que en términos de ganancia es más lo que se pierde que lo que se obtiene. Pedimos al Gobierno Nacional y a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, que tome conciencia de las devastadoras consecuencias que puede generar por no actuar a tiempo y seguir poniendo en riesgo las reservas de agua. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Barón. Tiene la palabra el senador Fernando Araujo. Gracias, presidente. Antes de dejar la constancia que traigo preparada, quisiera adherirme a la proposición que leyó el senador Jaime Amin, que radicó en la secretaría del senador Jaime Amin, y también adherirme a la proposición
que anunció la senadora Daira Galvis con respecto a la creación de una subcomisión que haga seguimiento a la nueva intervención a la empresa de servicios públicos de energía, de distribución de energía Electricaribe. Presidente, quisiera dar la siguiente constancia muy breve. Han pasado 2 años y medio desde que intentaron cuestionar el buen nombre y la honorabilidad del doctor Oscar Iván Zuluaga y su campaña. Este fin de semana, tras las declaraciones del exdirector del CTI, ha quedado absoluta evidencia que fue el propio gobierno nacional quien se inventó el caso del hacker Sepúlveda para sabotear la campaña presidencial del Centro Democrático en el año 2014 y judicializar a Oscar Iván Zuluaga, a David Zuluaga, a Luis Alfonso Hoyos y al expresidente Uribe. Que este vil montaje se haya aclarado es muy importante para nuestras instituciones y nuestra democracia. Desde 2012 le hemos venido diciendo a los colombianos que estas son personas respetables e incapaces de actuar por fuera de la ley. Sin embargo, desde 2014. Sin embargo, no es casualidad que todos los que han tenido aspiraciones presidenciales por el uribismo hoy sufran una persecución judicial. Es el caso del doctor Oscar Iván y su familia, del doctor Andrés Felipe Arias, de Luis Carlos Restrepo, de Luis Alfredo Ramos y de muchos otros. Es insólito que el actual presidente de los colombianos, nada más y nada menos que el Nobel de Paz, en lugar de enfrentarse limpiamente a una campaña de propuestas, haya preferido jugar con la honorabilidad de una persona como Oscar Iván Zuluaga y engañar a la ciudadanía y al electorado colombiano. Todavía estamos esperando respuestas claras del gobierno nacional. En esta constancia, señor presidente, exigimos la verdad absoluta. Muchas gracias. Gracias, senador Araujo. Tiene la palabra el senador Álvaro Asto. Gracias, señor presidente. Quiero primero expresar mi solidaridad y mi acompañamiento personal al señor presidente Juan Manuel Santos a efectos de que su novedad sea superada en las instancias médicas respectivas, y esperamos también la solidaridad de este Congreso y de este pueblo colombiano ante la infatigable labor que ha venido desarrollando el presidente Santos. Ello significa que este tipo de enfermedades se alteran cuando el estrés se aumenta, y el presidente ha sido sin duda alguna una persona muy comprometida con el proceso de paz. Por ello saludamos también con mucho entusiasmo el nuevo acuerdo y definitivo acuerdo que se escribió en Habana por parte de los delegados del gobierno nacional en cabeza del doctor Humberto de la Calle y por supuesto de los negociadores de la FARC. Ello significa en consecuencia que es la oportunidad que tiene el pueblo colombiano de reivindicar el camino hacia la paz permanente y duradera. No podría de ninguna manera un colombiano quedarse por fuera de ese anhelo perenne que todos y cada uno de los colombianos siempre hemos soñado: tener un país en paz, comprometido con un proceso de transformación y de coherencia en todos y cada uno de los aspectos que implica el orden jurídico nacional. Sin duda que no hay acuerdo perfecto, habrán dificultades y habrán diferencias, pero en el fondo es, como lo dijo Humberto de la Calle, un acuerdo mejorado, un acuerdo que alcanzó unos límites de superación del mayor número de inquietudes y preocupaciones de los gestores del no. Nosotros entendemos que el país todo se pronunció y ganó el no con una diferencia no tan trascendental, pero ganó el no, y con fundamento en ello se recogieron todas sus inquietudes, se examinaron todas ellas y quedaron plasmadas en el acuerdo que hoy ya se suscribió en La Habana y que merece el respaldo de este Congreso y por lo menos de mi partido, el Partido Liberal Colombiano. Por otra parte, señor presidente, me permito adherir
a la proposición de la senadora Daira Galvis, habida consideración que en nombre del Partido Liberal quisiera estar en esa comisión transitoria del Congreso colombiano, y espero que usted, por su conducto, sea el vocero de esa intención que tiene el suscrito senador Álvaro Aston. Es un momento histórico también para la costa Caribe, porque conocemos la importancia y el esfuerzo que ha venido haciendo el señor superintendente de Servicios Públicos, el doctor Mendoza, un joven comprometido con una formación integral que ha decidido coger el toro por los cachos, como se dice en la costa popularmente. Y entendemos que también hay un compromiso del Gobierno Nacional, una disposición para que esta problemática que ha venido aquejando durante más de 20 años a la costa caribe colombiana sea superada. Sí conozco al interventor, el doctor Gastra, es un joven profesional, fue alumno nuestro de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, ha ocupado importantes posiciones en el Gobierno Nacional, ha sido secretario general del Ministerio de Educación, ha sido contralor delegado para Minas y Energía, se ha desempeñado como concejal de Bogotá, es una persona que no tiene en este momento recomendaciones políticas, pero es un profesional probo, íntegro, que creo que va a hacer un papel importante al frente de la intervención de la Superintendencia en Electric Caribe. Gracias, presidente. A usted, senador Álvaro Aston. Tiene la palabra el senador Jorge Hernando Pedraza y se prepara la senadora Marixa Martínez. Señor presidente, primero que todo, para evidentemente rechazar ese plan de convertir a nuestro departamento, y sobre todo en una zona que es un acuífero muy importante y grande, en el departamento de Boyacá, en una zona petrolera. El rechazo es pleno, así que estamos en la solidaridad con Boyacá y creemos que eso no se va a dar de ninguna manera. Pero más allá de eso, presidente, permítame este minuto para anunciar desde ya que en los siguientes instantes vamos, la bancada parlamentaria de Boyacá, tanto en la Cámara como en el Senado, por supuesto también los de Casanare y los de Arauca y Cundinamarca, a radicar el proyecto de ley de bicentenario de la Ruta Libertadora. Quizás no hay fecha más emblemática para el país que esta de los 200 años que se cumplirán el 7 de agosto de 1800 del año 2019, como los 200 años de la libertad de Colombia. Por eso, así como hubo ley centenario, así como hubo ley sesquicentenario, deberá haber ley bicentenario, y ruego, imploro y pido a este Congreso su solidaridad con la aprobación de este mecanismo que surtirá el efecto de obligar a la nación con el cumplimiento de lo que los boyacenses y este sector del país, lo que fue la ruta de nuestro libertador, se llama la deuda histórica con la región. Por eso 40 municipios y 4 o 5 departamentos vinculados estarán pendientes de que este instrumento que facilite el Congreso sea la estructura que fortalezca además los programas de desarrollo de los gobernadores actuales, y por eso pido a usted su solidaridad. Gracias, señor presidente, por permitirme dejar la constancia de la radicación de este importante proyecto que aspiramos cuente con el pleno respaldo del Gobierno Nacional, en cuanto representa cerca de 4 billones de pesos de inversión en los próximos años. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Pedraza. Tiene la palabra la senadora Marixa Martínez. Muchas gracias, presidente. Un saludo a todos los colegas. Quiero dejar una constancia sobre los lamentables hechos que ocurrieron este fin de semana durante este puente festivo en el departamento de Casanare, y que afectó a la Policía Nacional ante la pérdida de la vida de 2 policías metenses. Respecto a los lamentables hechos de orden público acaecidos este fin de semana en la vía que conduce de Aguazul a Yopal, en inmediaciones del puente sobre el río Chartre, en el cual 2 uniformados de la Policía Nacional, oriundos del departamento del Meta, perdieron sus vidas frente a hechos delictivos cometidos por el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Enfatizo en la necesidad de que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Defensa, tome cartas inmediatas en este asunto. Hasta hace unos meses, este grupo armado, ELN, contaba con una presencia importante en los departamentos de Vichada y especialmente de Arauca.
al punto que ha logrado en estos departamentos paralizar a través de paros armados. Vemos con muchísima preocupación cómo paulatinamente ha empezado a expandir el ELN su accionar delictivo en el departamento de Casanare y cómo ahora por primera vez en la historia de nuestro departamento el ELN hace presencia en el departamento del Meta. Es así como aprovecho esta oportunidad no solo para extender mis más sentidas condolencias a las familias de estos servidores y héroes de nuestra patria, a su vez provenientes de mi departamento, sino para exigirle al Ministerio de Defensa acciones contundentes que permitan mantener la seguridad, la tranquilidad y el orden público en todos los departamentos de la Orinoquia y que impida la llegada del ELN al departamento del Meta y la expansión en el territorio llanero. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora. Tiene la palabra el senador Alexander López. Presidente, gracias. Presidente, voy a radicar una proposición a la plenaria del Senado para que el equipo negociador del Gobierno Nacional el día de mañana en la plenaria le explique al Congreso o al Senado de la República los alcances del nuevo acuerdo. Si bien es cierto, ha salido a través de los medios de comunicación diversos comentarios en relación a la aceptación en algunos casos, en otros casos la incertidumbre. Hay una declaración presidencial de Juan Manuel Santos donde establece que ya en los próximos días firmarían ya el documento final con todos los acuerdos pues que se contienen. Por eso para el Senado y para este Congreso es muy importante que el equipo negociador del gobierno del presidente Juan Manuel Santos venga y nos explique aquí en detalle no solamente los alcances, sino el contenido de cada uno de los puntos y temas que fueron acordados con las FARC a efectos de que nosotros tengamos pleno conocimiento de los nuevos acuerdos que se tienen. Entonces voy a radicar esta proposición, señor presidente, para que mañana mismo el equipo de negociador nos entregue esa información aquí en la plenaria del Senado en ese sentido. Lo segundo, señor presidente, es una constancia en relación a la intervención por parte de la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos a la empresa Electricaribe. Yo veo a mis compañeros costeños muy contentos porque intervinieron la empresa. Inclusive escuché esta mañana al presidente del Partido Conservador aplaudiendo la intervención. Es evidente y es obvio, o sea, no hay mayores comentarios a la mala prestación del servicio por parte de Electricaribe Unión Fenosa. No aguantaba un día más, honorables senadores. Las fallas en la prestación del servicio, la no continuidad en el servicio, la no prestación a tiempo del servicio, las tarifas exageradas que estaba cobrando Electricaribe, la falta de inversión de Electricaribe en redes y en equipos, el no pago a los proveedores de energía, a los comercializadores, en fin, todas las causales se dieron para que Electricaribe fuese intervenida. Pero la pregunta que yo me hago, honorables senadoras y senadores, cuando yo leo la resolución de intervención, es una resolución, diríamos nosotros, inesperada. Esa resolución no dice con qué fines se interviene Electricaribe. Dice que es una intervención solamente para entrar en posesión de la prestación del servicio y la toma de bienes. Pero no dice la intervención como manda el artículo 59, numeral 7, que una intervención de este tipo tiene que ser o con fines liquidatorios o con fines de administración. Y ninguna de las dos opciones que da la ley 142 está establecida. ¿Qué me preocupa
honorables senadores de la costa de la región Caribe, usuarios, ciudadanos y ciudadanas de la región Caribe. ¿Qué me preocupa? En la misma resolución yo no encuentro que se haya establecido un plan estratégico para la administración de la empresa. ¿A qué me refiero? Toda intervención tiene que tener acompañada de la resolución un plan de gestión que debe cumplir a cabalidad el agente especial que en este momento va a asumir el control de la empresa, y justamente esta resolución no la tiene. En este momento, para mí, con la intervención, solamente hay un cambio de gerente o un cambio de administrador. ¿Eso es importante? Puede ser importante, sí o no, pero depende del gobierno determinar cuál es la verdadera intencionalidad que se tiene. Conocí el día viernes, honorables senadores y senadoras, que Unión Fenosa tiene ya preparada, no, ya inclusive radicó una demanda contra el Estado colombiano porque el Estado colombiano violentó la concesión de energía eléctrica en la región Caribe. Ellos estaban esperando justamente esta intervención para avanzar en sus pretensiones, que a mi juicio van a ser supremamente onerosas contra el Estado colombiano. Y allí yo quisiera saber cuál es el pensamiento del gobierno nacional en este tema. Yo, señor presidente, con el mayor de los respetos, yo creo que la comisión que ha propuesto la senadora Daira es muy pertinente, senadora Daira. Y creo que esa comisión debe entrar en funcionamiento de manera inmediata. ¿Y para qué? Para que el ministro de Minas y Energía, el superintendente nacional de servicios públicos, nos expliquen el alcance de esta intervención. ¿Para dónde va? ¿Qué inversiones se van a hacer? ¿Cómo van a restablecer el servicio? ¿Cuál es el plan de gestión? En fin, todas las particularidades que conlleva una intervención de la magnitud, porque estamos hablando de la decisión más grande y más importante que se ha tomado en la historia de los servicios públicos del país por parte del Estado, no a una empresa pública, sino a una empresa privada. Así que, honorables senadores y senadoras de la región Caribe, ciudadanos y ciudadanas, usuarios de los 7 departamentos, mucho cuidado con esta intervención y no vaya a hacer resultar peor la medicina que la propia enfermedad. No vaya a ser, honorables senadores y senadoras, que estemos cayendo en la trampa de Unión Fenosa y Electricaribe para ellos lavarse posteriormente las manos y establecer que efectivamente la mala prestación del servicio obedece al Estado colombiano y no a ellos. Mire, ellos hicieron lo mismo en Guatemala, senador Harlem, y lo mismo lo hicieron en Honduras. Llegaron, hicieron el negocio, capitalizaron y descapitalizaron esas empresas, sacaron las utilidades para España y le dejaron el caparazón a esos países. Así ocurrió en esos países, y la misma empresa, Unión Fenosa. Ojo con eso, honorables senadores, porque aquí nos vendieron el cuento que era mejor entregarle estas empresas públicas de servicios públicos a las empresas privadas que porque eran los mejores. Y hoy estamos viendo que estas empresas privadas son el gran fracaso, y lo demuestra Electricaribe con su mala gestión y la mala prestación del servicio. Yo quiero, señor presidente, que esa comisión, solicitaría que esa comisión sea nombrada inmediatamente y que esa comisión entre a actuar también de manera urgente a efectos de saber cuál es el alcance de la intervención, si es con fines liquidatorios o con fines de administración, porque estaríamos en una absoluta incertidumbre en este tema. Muchas gracias, señor presidente. Senador Alexander López, muchas gracias. Vamos a terminar las constancias. Interviene ahora el senador Cabrales, posteriormente el senador Amin y finaliza el senador Mario Fernández Alcocer. Aprobamos el orden del día, sometemos la proposición a la aprobación de la plenaria y empezamos con los proyectos. Tiene la palabra el senador Daniel Cabrales. Gracias, presidente. Desde hace años venimos buscando o tratando de buscar una solución definitiva y de fondo al problema que aqueja todavía a los habitantes de la costa Caribe. La semana pasada, durante 2 días, en un debate de control político
convocado por el Centro Democrático y por la senadora de Cambio Radical, Daira Galvis, donde estuvimos en sesión permanente durante 2 días en el Senado de la República para buscar una salida a este problema. Esto no podía continuar. Nos atemoriza que la intervención de Electricaribe, que en parte aplaudimos para buscar una salida de fondo, se vaya a quedar con algún fin politiquero. Nosotros queremos que el interventor de Electricaribe sea una empresa o persona jurídica que tenga experiencia en el sector para que alivie el servicio de energía eléctrica de los costeños, de los habitantes de esta zona del país, que hace mucho tiempo, por no decir toda la vida, tenemos una condena prácticamente histórica por este mal servicio. Volver a el pasado, donde, presidente, donde las empresas de energía de la costa eran manejadas por políticos, es la cura peor que la enfermedad. Aplaudimos la proposición de la senadora Daira Galvis de crear una comisión de seguimiento inmediato de todas las decisiones que tome el nuevo agente interventor. Pero jamás podemos permitir, porque aquí quiero leerle al Senado de la República lo que acaba de decir Unión Fenosa desde España, donde aseguró que la intervención era de manera parcial y que no afectará al grupo. Nos preocupa esas declaraciones de Unión Fenosa y sí queremos claridad en la intervención, si es con fines liquidatorios, con fines administrativos o cómo va a plantear el gobierno nacional la salida a esta problemática. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador Jaime Min. Muchas gracias, señor presidente. El país se ha visto claramente estremecido por las nuevas revelaciones que se han conocido alrededor de la campaña presidencial del doctor Oscar Iván Zuluaga. Y por la salud de la democracia colombiana, este tema no puede pasar desapercibido. El Congreso de la República, como máximo órgano de control político, y el Partido Centro Democrático, dentro de él como el partido político mayoritario de la oposición colombiana, le quiere pedir con respeto, pero con firmeza, señor presidente, que fije para la próxima semana un debate de control político en una proposición firmada por los 20 senadores del Centro Democrático, que a renglón seguido de mi intervención voy a poner en consideración de esta plenaria y de la mesa directiva. No son asuntos menores. Se trató nada más y nada menos que de infiltrar con fines delictivos, protervos y criminales una campaña política limpia que hacía tránsito hacia la Casa de Nariño, teniendo en cuenta que había ganado de manera limpia y contundente la primera vuelta presidencial. Y lo que vino después, y lo denunciamos en su momento en el Senado de la República y lo denunció el Centro Democrático, fue una persecución infame, con base en pruebas prefabricadas por el Gobierno Nacional, en cabeza de la Agencia Nacional de Inteligencia, un órgano, óigase bien, que depende directamente del despacho del señor presidente de la República, que para más señas fue el contradictor del doctor Zuluaga y el beneficiado
de la trampa. De suerte, señor presidente, que por la salud de la democracia colombiana, que se precia ella de ser la más estable del continente americano, estas cosas no pueden quedar como un sucio debajo de la alfombra, porque son motivo de vergüenza, son motivo de dolor, son motivo de pena, son motivo de rechazo por parte de los ciudadanos colombianos, que queremos conocer la verdad y exigirle al primer magistrado de la nación que no se interponga en las investigaciones que al lugar habrán de adelantarse para llegar al fondo del asunto. Ya lo vimos, señor presidente, con un fiscal general de la nación, embelesado por su cargo, imbuido en la vanidad de ser la cabeza del Poder Judicial de Colombia criminalmente hablando, pero que en vez de perseguir a los delincuentes, se dedicó a hacer política desde su cargo y a servir de caja de resonancia del jefe del Estado, del mismo presidente Santos, en ese absurdo proceso de paz que con concesiones a más no poder fue firmado de manera folclórica en Cartagena y rechazado de manera determinante el 2 de octubre por 6.430.000 colombianos. Y ahora nos han adobado el panorama político, señor presidente, con cortinas de humo. Esta firma acelerada del nuevo acuerdo de paz se hizo precipitadamente para tapar el volcán de podredumbre que se escupió sobre la democracia colombiana con las revelaciones del almirante Chandía. Esto no son cosas menores, señor presidente, yo le ruego el favor que nos atienda. Esto son cosas delicadísimas. En los Estados Unidos de Norteamérica, un presidente tuvo que renunciar por actividades subrepticias y criminales similares a las que el Centro Democrático está demandando para que sean investigadas por la justicia colombiana. Y se jugó con la honra de un hombre de bien. Y se puso en tela de juicio su honorabilidad familiar, extensiva a su hijo y a otras personas de esa campaña limpia. Por eso, señor presidente y honorables senadores, que no corra un manto de tapen, que no le va a convenir ni a este Congreso ni a la democracia colombiana. Le ruego el favor, señor presidente, que una vez usted justifique y verifique el quórum de la plenaria del día de hoy, ponga en consideración esta propuesta, firmada por 20 senadores del Centro Democrático, donde solicitamos que se rehabilite el nombre de la democracia colombiana, afectada en grado sumo por un escándalo del cual solamente se conocen unos prolegómenos. Yo le ruego ese favor, señor presidente, en aras de la decencia que debe acompañar el accionar de este Congreso. Muchas gracias. No tenga duda, senador Amin, que la decencia nos asiste a todos en este Senado. Radique la proposición para programar el debate tal como usted lo solicita y de acuerdo a los órdenes preestablecidos. Tiene la palabra el senador Mario Fernández Alcocer y termina el senador Jorge Robledo para que aprobemos el orden del día y empecemos los proyectos de ley. Gracias, presidente. Muy breve. En realidad quiero hacer referencia al tema de Electricaribe, como lo hemos venido haciendo en las últimas semanas en este recinto. Senador Alexander, indiscutiblemente compartimos esos temores. 6 veces hemos citado el debate en la Comisión Sexta, simplemente para enterarnos de cómo iba el manejo de la problemática con Electricaribe, otras tantas en este recinto, y definitivamente una vez más fuimos unos combinados de piedra en los cuales no tuvimos acceso a ningún tipo de información sobre qué iba a pasar con la empresa que presta el servicio en nuestra costa caribe. Presidente, hoy con tristeza y con alegría también, porque al final hubo una decisión de fondo, nos tuvimos que enterar por los medios de comunicación
Esta mañana me llamaron los periodistas de mi ciudad natal, Sincelejo, y no tenía que decirles con respecto a la intervención. Y quiero hacer una aclaración sobre la propuesta que hace la senadora Daira, y es que la semana pasada, presidente, propusimos la creación de esa subcomisión. Yo muy amablemente le firmé a ella la proposición, porque en este caso lo que abunda no sobra. Simplemente quiero pedirle con mucho respeto que se defina la conformación hoy de esa subcomisión, que por favor nos incluya, y enseguida, señor presidente, se defina agenda con el ministro de Minas y con el superintendente de Servicios Públicos. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, senador Fernández. La palabra para el senador Jorge Robledo y terminamos las constancias. Sí. Muchas gracias, señor presidente. 3 temas muy brevemente. Yo hace unos días le había solicitado al presidente de la República que interviniera Electricaribe con fines de liquidación ante la incapacidad de Gas Natural Fenosa para atender esa empresa. Hoy nos anuncian que han intervenido la empresa, no se sabe con qué fines, pues, o han señalado que no es con fines de intervención, es lo que acabo de ver. Bueno, ojalá este sea el camino de resolver los gravísimos problemas, porque el pueblo costeño tiene derecho a tener una energía eléctrica infinitamente mejor que lo que tiene. Sin embargo, como el diablo está en los detalles, yo espero a que conozcamos los detalles, porque somos muchos los que tememos que esto pueda terminar en una componenda con la gente de Gas Natural Fenosa y al final el interés nacional termine defraudado. Hay que abrir los ojos sobre esto, a ver qué es lo que se está moviendo y no resulte que el Estado colombiano pague los platos rotos y estos irresponsables de esa transnacional se terminen saliendo con la suya, inclusive con una demanda muy grande que han interpuesto contra el Estado. Estaremos entonces vigilantes para que las cosas se hagan como deben hacerse. En segundo término, quiero hacer una mención que no había hecho, que tiene que ver con el triunfo de Trump en los Estados Unidos. Sobre eso un par de menciones. Si yo hubiera sido ciudadano norteamericano, no hubiera votado ni por el uno ni por la otra, porque aun cuando son evidentemente no son iguales, representan los mismos intereses. Y bueno, ganó Trump. Y por supuesto que los defectos del personaje son incontables, pero lo que yo quiero llamar la atención es de esto que nos interesa a todos. Primero, y así lo están reconociendo los propios neoliberales colombianos, es el resultado, entre otras razones, del evidente fracaso del modelo de la globalización neoliberal, que empobrece no solo al pueblo de Colombia, sino que empobrece a todos los pueblos del mundo, incluido el de Estados Unidos, que lleva 30 años viendo cómo su nivel de vida baja. Pero lo otro interesante es que el triunfo de Trump también es un voto de castigo a la clase política norteamericana, a quienes han gobernado ese país desde décadas. Primero derrotó a la clase política del Partido Republicano, de su partido, y después derrotó a la clase política demócrata de la señora Hillary Clinton. Un buen mensaje hacia el mundo, indicándole a los seres humanos de este planeta que hay que rebelarse contra estos poderes establecidos. Lamentablemente, pues la frustración del pueblo estadounidense también les llegará, porque es evidente que Trump, el señor Trump, uno puede definirlo como caimán de la misma charca en la que han nadado los otros que han malgobernado a Colombia. Y en tercer término, en relación con el último acuerdo de La Habana, es evidente que recoge una cantidad bien importante de las peticiones que los voceros del no venían haciendo. No todas, también es claro que no todas, pero es evidente que recoge una parte bien grande. En el caso del polo, pues nosotros seguimos respaldando ese proceso y pensamos que respaldamos, digamos, estas últimas decisiones, pero yo hago votos para que ojalá en torno a este acuerdo se pueda generar un acuerdo nacional, un tipo de pacto nacional, así sea dejando constancias. Y yo aquí quiero recordar que en política valen las constancias y que inclusive en este Senado se han votado normas propias de ese proceso, en que quienes las han votado además han dejado una constancia señalando que eso no significa un respaldo unánime al punto de que se trata. Entonces yo hago votos porque eso pueda suceder, porque sería lo mejor que esta página dolorosa de la historia de Colombia se doblara, se pasara
con un acuerdo de ese corte, entre otras cosas, para que ojalá pudiéramos pasar a otros temas urgentísimos de la vida del país, que están mal atendidos en parte porque este tema consume casi todas las energías de la nación, y aquí los problemas de desempleo, de pobreza, de hambre, de corrupción, etcétera, son inmensos, y los colombianos esperan que todos nosotros los atendamos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador Robledo. Un minuto, senador Antonio Guerra, y un minuto, senador Correa, y se cierran las intervenciones definitivamente. Hasta dos, presidente, para buscar el justo medio. Siga, su señoría. Gracias, muy amable. Yo le voy a cooperar en el proyecto de agua, no se preocupe, pero no quiero pasar de agache en este tema de Electricaribe. Desafortunadamente se llegó al punto de no retorno, y en ese orden de ideas considero que el gobierno nacional se llenó de razones para tomar la decisión que hoy se le comunicó al país. Pero lo cierto es que a mí también me asalta, como al senador Alexander López, la gran preocupación que esta designación no viene motivada con un plan de desempeño, no viene motivada con el ejercicio que hay que hacer hacia adelante para preservar un mejor servicio de energía eléctrica en la costa Caribe frente al que hoy se está prestando. Pero además, honorables senadores y senadoras, yo quiero llamar la atención que ojalá en este caso no vaya a suceder lo que ha venido. Un minuto, senador. Que ojalá en esta ocasión no vaya a suceder como ha venido pasando con las intervenciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que con razón o sin ella han intervenido cajas de compensación para pagar favores políticos, y que ojalá el tema de la intervención de Electricaribe no termine en una situación similar a la que ha sucedido con las cajas de compensación. Por ello, apoyo la proposición explicada por la senadora Daira Galvis, y que esa comisión se integre ojalá en la tarde de hoy como comisión de seguimiento desde ya a lo que lleva en su maletín, en sus alforjas, el nuevo agente interventor, para que se le diga a Colombia y a la costa Caribe colombiana de qué se trata esta intervención, como aquí se ha demandado suficientemente esta tarde. Gracias, presidente. Gracias, senador Guerra. Tiene la palabra el senador Correa. Muchísimas gracias, señor presidente. En el mismo orden que ha establecido el senador Antonio y el senador Alexander López, mi preocupación es que no vayamos a estar hoy lanzando juegos artificiales porque se intervino una empresa privada y no estemos involucrando al Estado en la sacada de la crisis en que nos dejó inmerso un privado, por lo que la energía, hasta donde tengo entendido, no se fía. Y si no se paga no va a haber, y va a haber la amenaza de racionamientos. La amenaza no cesa con la intervención. Segundo, como lo han dicho los honorables senadores, aquí no hay un plan de acción concadenado con la intervención para administración. Aquí no hay soluciones de fondo. Que no vaya a ser una solución maquillada artificialmente, honorable senadora Daira. Por eso me sumo a su proposición, no solamente de crear una... Un minuto, por favor, senador. No solamente de crear una subcomisión, sino de tener en sesión permanente para saber cuál es el verdadero plan de acción y qué se quiere y qué está pretendiendo el privado con sus movimientos internacionales de futuras demandas en contra del Estado colombiano. Así que los que hoy están lanzando frases de triunfo por una intervención, que mañana no nos estemos llamando a que le dimos la solución a alguien que no pudo hacer nada por solucionar la crisis energética en la costa Caribe. Gracias, señor presidente. Gracias, senador Antonio Correa. Señor secretario, sírvase informar qué quórum tenemos registrado. Señor presidente, hay quórum decisorio. Abra el registro para votar el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente.
ya está. ¿Hay alguna proposición de modificación? Sí, presidente, para la misma votación, una proposición que dice: solicito a la plenaria autorizar alterar el orden del día para tomar como segundo punto el proyecto de ley número 102 de 2015 Senado sobre fotomultas, que seguiría después del acto legislativo, porque ese no se puede cambiar de lugar por la ley quinta. En consideración el orden del día. Ya está abierto el registro, senadores, para votar con la modificación. Ya la están trayendo la resolución de... La modificación es adelantar el trámite del proyecto sobre fotomultas al segundo lugar. El senador Gerlain vota afirmativamente en forma manual. El señor presidente Iván Name vota electrónico. Muy bien. Señor secretario, ¿falta algún senador? Ayúdame con el 102. 102. Por favor. Cierre el registro, señor secretario, y anuncie la votación. Un momento, falta la senadora Vivian. Al segundo. Anuncie, señor secretario. El resultado es el siguiente, señor presidente. Por el sí, 52 votos electrónicos, 1 manual del senador Gerlain, 53 en total por el sí, y por el no, 12 votos. Se ha aprobado el orden del día con la modificación propuesta. Señor secretario, moción de orden para el senador Ernesto Macías. Presidente, es para hacerle una recomendación a la mesa directiva. Yo tengo un proyecto que ya lo voy a cambiar el nombre, le voy a poner el proyecto El Yoyo, porque a veces aparece de quinto, de tercero, ahora de 18, hoy aparece de 20. Entonces, ese movimiento de los proyectos para arriba y para abajo en el orden del día, a ver si le ponemos juicio, de verdad, porque pues uno llega entusiasmado a que el proyecto va a salir adelante, y yo venía preparado para la sustentación y ruta que está de 20, de manera que no hay ninguna posibilidad de que hoy lo aborde la plenaria, de manera que era en ese sentido, señor presidente, para recomendarle pues que nos ayuden a controlar ese yoyo que hay en los proyectos. Gracias. Muy bien, senador. Señor secretario, sírvase leer la proposición de la conformación de la subcomisión para la intervención del gobierno, para el seguimiento de la intervención del gobierno al tema de Electricaribe, para que sea considerada por la plenaria. Señor presidente, con un número superior a 25 firmas, la proposición esencialmente pide que se cree una comisión accidental de la plenaria del Senado de la República para que haga seguimiento al proceso de intervención y eventual liquidación de la empresa Electricaribe, que ha sido intervenida desde el día de hoy,
y que participarán como presentes pero sin voto y que presentarán informes periódicos a la plenaria del Senado. Tiene más de 25 firmas. En consideración la proposición, anuncio que va a cerrarse. ¿Queda aprobada por la plenaria? Sí la aprueba, señor presidente, sin modificaciones. Muy bien.